Vengan a ver, el sepulcro está vacío. Venció a la muerte y del pecado nos salvó. Sábado de la séptima semana del tiempo de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos, me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo he querido verlos y hablar con ustedes, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñándolo lo que se refiere al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su rostro en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti que tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Cabe relatar a partir de este evangelio la relación que se desarrolló entre Pedro y Juan, y también con relación a Jesús. Pedro, a partir de ese evangelio, se mostró preocupado por lo que iba a pasar a él, sobre todo con las preguntas que lo hizo Jesús 3 veces, preguntándoles si le amaba. Y justamente Pedro tuvo que pararse y devolverse
mirando a Juan, olvidando lo suyo, preocupándose qué va a pasar con él, pero también en relación a Juan. Cabe recordar que en muchas partes, incluso en ese Evangelio de Juan, encontramos la cercanía de Pedro y Juan. Siempre estuvo cerca. En la resurrección, Pedro y Juan fueron los primeros a ir a la tumba de Jesús. Y también en la pesca, Juan fue quien identificó a Jesús para decir: es el maestro, y Pedro se echó al mar para volver a la orilla, estar cerca de Jesús. Y ahora Pedro se volvió hacia Juan, mientras que Jesús en el Evangelio de ayer lo había dicho: sígueme. Se preocupa por eso, como la inquietud que vive en Pedro, queriendo saber lo que va a pasar con los discípulos, especialmente con Juan. Y Jesús le dice: aquí te importa, pues cada quien ahí tiene su papel que llenar en este camino, en la misión. Cada quien tiene su papel específico. No hay por qué preocuparse, no hay que mirar el otro. Cada quien lleva a cabo su misión y todo tienen una manera específica de construir el reino. Por eso Jesús le responde y le dice: ¿a ti qué? Es decir, este asunto no es tuyo. Justamente esto da cabida a que la gente creía que Juan no iba a morir, porque Jesús había dicho que si yo quiero, él podría estar vivo hasta que vuelva, que es una comprensión de la comunidad juánica, pensando que el regreso de Jesús iba a ser algo pronto. Pero es importante saber que Jesús se ha manifestado muchas veces. Jesús se hace presente en las comunidades. Jesús hizo más cosas de lo que fue reportado en este Evangelio. Y dice el testimonio de la comunidad que si fuera a escribir todo, no cabría espacio para escribir todo lo que hizo Jesús. Lo importante es seguir al Señor. Cada quien tiene su papel en la comunidad. No tenemos que fijarnos en lo que hace el otro, en la manera que Dios manifiesta su gracia en el otro. Tenemos que tener la conciencia que somos complementarios. No tenemos que preocuparse, porque eso va a crear en nosotros envidia. Por eso tenemos que tener esta libertad y esta confianza en Jesús de seguirlo y de llevar a cabo nuestra misión. Nosotros estamos comprometidos a construir un mundo nuevo. Jesús se está yendo y nos prometió el Paráclito, que de aquí a poco vamos a celebrar. Pidamos al Señor que nos concede realmente la verdadera fuerza del Espíritu Santo para seguir luchando en este mundo sediento de la palabra de Dios, sediento de una palabra de aliento, sediento de una fuerza que nos guíe al buen destino. Este mundo necesita más que nunca la presencia de los cristianos auténticos que siguen al Señor con un corazón desprendido, con la confianza insuperable en el Señor. Este mundo más que nunca necesita de la palabra de amor para que nosotros podamos tener esta conciencia que todos nosotros somos hermanos, que no hay diferencia, que no tenemos que fijarnos en las fronteras, que eso no es para nosotros, y vivir un amor a la altura del amor que Jesús nos ha puesto, amar como Jesús nos ama. Así que nosotros vamos a entregarnos toda alma, todo el cuerpo en la misión de Jesús, pues no podemos estar descansando mientras este mundo está sediento del amor, está sediento de la palabra de Dios, está sediento de un nuevo rumbo, un rumbo que nos lleva a la verdadera libertad. Que el Señor nos concede su gracia y su Espíritu y nos bendiga en este día y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a ver, el sepulcro está vacío.